Hola, señoras alcaldesas, señores alcaldes, integrantes de los equipos de gobierno municipal en distintos niveles, en distintos cargos, con distintas responsabilidades. Es un gusto compartir con ustedes estas ideas sobre la dinámica de la naturaleza y los efectos que esas dinámicas generan o pueden generar en esos municipios cuya responsabilidad está en sus manos. Porque ustedes han asumido el control del municipio en un momento clave no solamente para la historia de Colombia, sino también para la historia del planeta Tierra. Ustedes no solamente son autoridades y no solamente son responsables por los seres humanos, sino que son responsables por todos los seres vivos que hay en el planeta. Los seres vivos están totalmente interconectados entre sí y cuando hablamos de seres vivos entendemos hasta el conjunto del planeta Tierra, los ecosistemas que la conforman, los páramos, los manglares, las praderas, los valles, los humedales, pero también hablamos de los microorganismos y de todas las especies animales y vegetales que habitan esos ecosistemas, pero que también habitan en nosotros. Entonces, su responsabilidad, repito, no es solamente con los seres humanos, sino es con todo el entorno vivo del municipio, con todo el entorno vivo del territorio, porque realmente en la medida en que ustedes no respondan por eso, entonces en esa medida la gobernabilidad o capacidad de gobernar el municipio va a ser cada vez más complicada. Se habrán dado cuenta ustedes de cómo parecería que están aumentando los desastres en el planeta Tierra, inclusive en Colombia. A veces pensamos si será que hay más inundaciones que antes, o más sequías que antes, o más erupciones volcánicas que antes. Y efectivamente, en algunos casos, particularmente con lo que tiene que ver con el clima, pues sí hay eventos mucho más fuertes, eventos mucho más prolongados, eventos que de pronto aparecen por fuera de las épocas en que aparecían normalmente. Seguramente no hay más erupciones volcánicas, ni hay más terremotos, pero con el clima el asunto sí está variando porque una de las formas a través de las cuales el planeta Tierra expresa de manera más permanente y más evidente su condición de ser vivo es a través del clima. El clima pues son las condiciones de temperatura, lluviosidad, humedad atmosférica en un periodo prolongado más o menos de 30 años y el tiempo pues es lo que ocurre de un momento a otro y los cambios que ocurren en cortos periodos o en periodos un poco más largos, como por ejemplo las estaciones del año. Es importante esa diferenciación entre clima y tiempo. Y el clima y el tiempo, pues no solamente son algo que ocurre por allá como un telón de fondo, sino que son, y eso tenemos que reconocerlo cada vez más, actores del territorio. Ahora hay que negociar con el clima, hay que gestionar el clima, hay que tener en cuenta el clima, los factores climáticos en todas las decisiones que se toman. Y de esa manera, con seguridad, se va a poder reducir la probabilidad de que ocurran desastres. Muchas de las personas que nos están oyendo seguramente son papás y mamás y tienen niños pequeños y se habrán dado cuenta de que cuando un virus le cae al niño o a la niña, pues su organismo para defenderse produce fiebre. La fiebre entonces es parte de la respuesta inmunológica, es decir, de la capacidad del organismo para autoorganizarse, para rechazar ese virus que lo está atacando. Lo mismo ocurre con el planeta Tierra porque el planeta Tierra también es un organismo vivo y es un organismo vivo al cual los seres vivos que formamos parte de él le otorgamos esa condición. Cuando nosotros los seres humanos a lo largo de los años que llevamos habitando este planeta y particularmente en los últimos 150 años, desde los inicios de la revolución industrial, comenzamos a transformar la composición de la atmósfera y a cambiar de manera muy radical los usos del suelo en muchos lugares del mundo, entonces hemos obligado a ese sistema inmunológico del planeta a reorganizarse. En alguna manera metafórica y de pronto no tan metafórica, podríamos decir que lo hemos obligado a generar fiebre y esa fiebre está tratando de liberarse de ese virus que lo está afectando. El problema es que ese virus somos los seres humanos y por supuesto nuestra principal responsabilidad ética está con los seres humanos, está con la calidad de vida de las comunidades humanas y particularmente en su caso de las comunidades que forman parte de esos municipios que ustedes tienen en sus manos. Pero por supuesto si queremos permanecer en este planeta tenemos entonces que transformar la manera como nos estamos relacionando con la Tierra, transformar la manera como administramos el desarrollo, como lo concebimos y tenemos necesariamente que cuestionar el tipo de impactos que estamos generando en la Tierra para no obligar al sistema inmunológico de la Tierra a tratar de sacarnos. Oímos con frecuencia hablar de que tenemos que salvar el planeta Tierra y resulta que el planeta Tierra se está salvando solo, sin ningún problema.
Lo que tenemos que salvar es la posibilidad de los seres humanos, la posibilidad de nuestra especie de seguir en este planeta. Y en el caso de ustedes, pues eso no es una responsabilidad abstracta, no es solamente una reflexión filosófica o teórica, sino es la responsabilidad que tienen todos los días, porque precisamente para eso fueron elegidos y las personas que integran los gabinetes para eso fueron nombradas, para precisamente garantizar la vida, la seguridad, la calidad integral de la existencia de las comunidades que forman parte de ese municipio sobre el cual ustedes gobiernan y del cual ustedes también son parte. Oímos hablar con frecuencia del cambio climático. Bueno, el cambio climático es una característica del clima, como su nombre lo indica, y vámonos un poco más atrás. Quizá la característica primordial, esencial del clima es que está cambiando de manera permanente. Cambia de un mes a otro, de un año a otro, de una década a otra, pero también cambia de una hora a otra. Es muy común que amanezcamos con un cielo absolutamente nublado, lluvioso, que a mediodía ya esté haciendo sol y que por la tarde haya mucho calor, por ejemplo. O al contrario, que amanecemos con una mañana despejada, muy caliente, a mediodía comienzan los truenos y por la tarde tenemos una gran tempestad. Eso es la variabilidad climática y repito, eso es de la esencia del clima. Sin embargo, de un tiempo acá se le ha dado convencionalmente el nombre de cambio climático a las manifestaciones o a los impactos que tiene sobre el clima la manera como los seres humanos hemos ido interpretando y llevando a cabo el desarrollo, y particularmente la respuesta del clima a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que hemos inyectado en la atmósfera terrestre y que han cambiado o están cambiando la composición de la atmósfera terrestre. Oímos también hablar mucho del efecto invernadero y a veces injustamente se concibe el efecto invernadero como algo malo, como algo que le ha ocurrido al planeta Tierra y a la humanidad y que realmente es muy grave, cuando realmente nuestra existencia en este planeta de alguna manera o en gran medida más bien se debe a la existencia del efecto invernadero. Piensen ustedes que están en un municipio de clima caliente, están pasando la noche, han ido de vacaciones y resulta que por algún motivo esa noche está un poco fría y entonces se cubren con una sábana y pasan muy buena noche porque ese frío que no los dejaba dormir, pues inmediatamente pasa al ponerse la sábana. Pero por supuesto la sábana no trae el calor. Lo que la sábana hace es evitar que el calor del cuerpo escape y entonces lo mantiene ahí con ustedes y entonces pasan muy buena noche. Eso está muy bien, eso es el efecto invernadero y el papel que hace la sábana o la función que cumple la sábana la cumple en el planeta Tierra los llamados gases de efecto invernadero, de los cuales el vapor de agua es muy importante, el gas carbónico, el metano y otros. Sin embargo, imagínense ustedes que la siguiente noche, en lugar de taparse solamente con una sábana, se emocionan tanto por la noche tan buena que pasaron la víspera que resuelven echarse 3 cobijas de lana, de esas con tigres. Y entonces, pues, ¿cómo amanecen a la mañana siguiente? Pues, por supuesto, van a amanecer enfermos, o furiosos, o sudando, o han pasado muy mala noche porque el calor no los deja dormir. Entonces, algo que es muy bueno, como la sábana, como el efecto invernadero que generan esos gases que hacen el papel de la sábana, se puede convertir en una pesadilla cuando ya no es una sábana, sino son 3 cobijas de lana. Y eso es lo que está pasando. Normalmente el efecto invernadero hace que el calor que viene del Sol y que refleja en la superficie de la Tierra no se disperse totalmente en el espacio, sino que una parte quede guardada, digamos, en la atmósfera terrestre, entre la atmósfera terrestre y la corteza, y gracias a eso la temperatura promedio del planeta es aproximadamente de 15 grados Celsius más y no de menos 18 grados Celsius, que sería la temperatura si no hubiera efecto invernadero. A lo mejor igual habríamos evolucionado, pero seríamos todos pingüinos o estaríamos acostumbrados a otro tipo de condiciones de vida. Pero cuando nosotros comenzamos a sacar del fondo de la Tierra todo el gas carbónico, o todo el carbono más bien, que la vida misma había venido encerrando, por ejemplo, los bosques del período cuaternario, los grandes dinosaurios, los grandes animales que se alimentaban de esos bosques y cuyas estructuras, como las de todos los seres vivos, nosotros incluidos, están hechas de carbono, pues estos animales, estas plantas, se mueren, se depositan bajo la corteza de la Tierra y bajo los efectos de enormes cataclismos y de las grandes presiones que hay bajo los efectos de la Tierra se fosilizan y se convierten en petróleo y se convierten en carbón y se convierten en gas, que por esa misma razón son llamados combustibles fósiles. Eso es muy bien. Digamos, durante
65 millones de años o 100 millones de años, la naturaleza fue entonces almacenando el carbono allá debajo. Ese carbono se convirtió en lo que para nosotros son combustibles fósiles, pero allá estaba encerrado hasta que viene la revolución industrial y comienza entonces a liberar en muy pocos años todo eso que la naturaleza se ha demorado tanto en almacenar. Y al liberarlo, entonces se emite a la atmósfera en forma, ya dije, básicamente de gas carbónico. Hay otros fenómenos como los botaderos de basura, como el paso, digamos, o como el producto de la digestión de los rumiantes, de las vacas, que generan también metano. Y hay otra serie de gases pues, que están en la atmósfera que nosotros hemos ido aumentando de manera muy grande. Entonces ya no ocurre, volviendo al ejemplo anterior, ya no ocurre que solamente estamos protegidos por una sábana, sino que hemos ido engrosando las cobijas que nos cubren y se va acumulando entonces cada vez más calor sobre la superficie del planeta y particularmente también en los mares. Entonces, cuando el planeta Tierra que está vivo se da cuenta de esa acumulación de calor, comienza entonces a generar una cantidad de cambios y todos los efectos de esos cambios es lo que nosotros convencionalmente llamamos el cambio climático. Para que quede claro el concepto, variabilidad climática es la condición normal, natural de la esencia del clima de estar cambiando de manera permanente. Y a los impactos que ejerce sobre la variabilidad climática la acción humana y esa inyección enorme de gases de efecto invernadero, convencionalmente se le da el nombre de cambio climático. Entonces recuerden, lo principal aquí es no echarle la culpa al efecto invernadero, más bien agradecerle porque nos permite vivir con una temperatura agradable, entender que los cambios del clima son de la esencia del mismo clima, pero entender también que sobre esos cambios, la manera como hemos entendido el desarrollo y particularmente la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, entonces se está generando un impacto mucho mayor que se llama cambio climático y que necesariamente está cambiando radicalmente todas las reglas de juego para vivir en la Tierra. De alguna manera nuestros nietos y bisnietos o incluso posiblemente nuestros hijos, cuando ya sean personas adultas, van a vivir en un planeta muy distinto de ese planeta Tierra en el cual nosotros vivimos hoy. ¿Mejor o peor? Bueno, precisamente eso va a depender de las decisiones que los adultos de hoy tomemos. Por eso la responsabilidad tan grande que tienen ustedes, integrantes de los equipos de los gobiernos municipales, no solamente con las generaciones actuales, sino también con las generaciones del futuro. Parece que poco a poco se va adquiriendo conciencia, todavía no generalizada, pero espero que para allá vayamos, de que si no cambiamos la manera como hemos entendido y como estamos llevando a cabo el desarrollo, pues entonces el sistema inmunológico del planeta Tierra seguirá confundiéndonos con un virus o con una plaga y terminará echándonos. Y pues por supuesto el objetivo no es ese, el objetivo es que podamos seguir formando parte de este planeta y construyendo felicidad para los seres humanos y calidad de vida para todos los seres vivos del planeta, humanos o no humanos. Por eso las Naciones Unidas han adoptado los que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son precisamente el tema de todo este curso, y a nosotros, en el módulo que acompaña este video, nos ha correspondido el número 11, que es conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El objetivo número 12, que es el consumo responsable. El objetivo número 13, que habla de combatir el cambio climático. El número 14 habla de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y el número 15, que es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Bueno, estos objetivos, al igual que todo el conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que entenderlos no como piezas separadas, sino realmente como los engranajes de un sistema muy complejo, de ese reloj vivo que son los seres vivos, y cuando digo reloj es porque una cantidad, digamos, de piezas, de engranajes que están interconectados, y saber que cuando movemos uno de esos engranajes, entonces se tienen que mover todos los otros, y saber también que si uno de los engranajes se traba, pues entonces se va a trabar todo el mecanismo, se va a obstaculizar todo el mecanismo. Eso es lo que se llama efectos sinérgicos, y que no solamente digamos, tomamos una acción, pero esa acción no debe tener efecto solamente sobre el lugar donde ejecutamos la acción, sino que tiene que generar una serie de efectos de otro tipo. Vamos mirando o analizando algunos de esos objetivos rápidamente. De conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Fíjense que
tiene muchísimo que ver con el tema de los valores, ya que hay un valor importantísimo tanto para el planeta como para el país y particularmente para los municipios para los cuales ustedes trabajan y con los cuales ustedes trabajan. Y es generar o fortalecer la posibilidad de que haya relaciones armónicas entre la ciudad y el campo. La sostenibilidad de las ciudades no se construye solamente del borde urbano de la ciudad hacia adentro, sino que la sostenibilidad de la ciudad depende precisamente de que pueda establecer unas relaciones de reciprocidad, de solidaridad y de equidad con el campo. El agua viene del campo, la energía eléctrica viene del campo, los alimentos vienen del campo, mucha gente viene del campo a las ciudades y en la medida en que haya mejor calidad de vida para los campesinos, en esa medida entonces van a poder seguir contribuyendo a las ciudades y puede haber entonces también mayor calidad de vida para las ciudades. El problema es que muchas veces nosotros recibimos todo eso del campo, pero nosotros no devolvemos recíprocamente. Esa es una responsabilidad y un desafío ineludible de las administraciones municipales. Generar relaciones de simbiosis, es decir, de armonía y de beneficio mutuo entre las ciudades y el campo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 hace referencia al consumo responsable, a transformar los hábitos de consumo. Fíjense una cosa que es muy curiosa y es que nosotros solemos considerar capacidad de consumo como un sinónimo de felicidad, como un sinónimo de éxito. Entonces, mientras más consumimos, nos ha ido mejor, tanto si consumimos bienes materiales o si consumimos energía. Fíjense ustedes una cosa, en datos que en este momento no son muy actualizados, pero que les dan una idea del rango. Normalmente, todos los días en Bogotá, los 8 millones de personas que habitamos en esta ciudad, lanzamos al relleno Doña Juana 5.000 toneladas de desechos. Y esos 5.000 toneladas de desechos para la época navideña se incrementan a 5.500 o 5.600 toneladas de desechos. Es decir, que en alguna medida agasajamos a los seres que queremos y nos agasajan los seres que nos quieren, dándonos más cosas materiales que generan en último más basura. Entonces aquí tenemos un enorme desafío, un enorme reto, porque esto se da también en escala en los distintos municipios colombianos, y es cómo obtener felicidad, pero más que de consumir, de una utilización, digamos, más racional desde el punto de vista ecológico de la energía y de los bienes que nos rodean. El que no necesariamente el éxito y la felicidad esté ligado al consumo de bienes materiales, sino precisamente a una serie, digamos, de goces espirituales que no necesariamente van a implicar contaminación del planeta. El 13, el Objetivo de Desarrollo número 13, habla de combatir el cambio climático, pero realmente, como decíamos ahora, más que de combatir, es de aprender a convivir con los efectos del cambio climático. Y aquí hay dos conceptos que es muy importante que ustedes los tengan muy claros. Uno es el concepto de mitigación, que en el campo del cambio climático quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el segundo concepto es adaptación, que quiere decir transformarnos para aprender a convivir con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra como consecuencia del cambio climático. Aquí hay una mala noticia, pero tenemos que ser muy conscientes de eso para no generarnos falsas ilusiones. Si mañana se dejaran de emitir todos los gases de efecto invernadero, si no volviera a funcionar un solo motor de gasolina, si no volviéramos a consumir ni un gramo de petróleo, de todas maneras, todos los gases que ya están ahí en la atmósfera van a seguir allí. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, y es muy importante, por supuesto, reducir el uso de combustibles que generan gases de efecto invernadero y hacer todas estas transformaciones que reducen esos gases, pero pensando sobre todo en contribuir a fortalecer las comunidades, a fortalecer los ecosistemas, pero sin pensar que de la noche a la mañana pues va a desaparecer el cambio climático. Pongamos el ejemplo de una persona que se fuma un cartón de cigarrillos diario y que de pronto va donde el médico le hace unas radiografías, unos exámenes, le dice usted tiene un enfisema pulmonar gravísimo porque usted lleva 20 años fumándose un cartón de cigarrillos todos los días, y esa persona dice, bueno, a partir de mañana no me voy a volver a fumar ni un solo cigarrillo, lo cual es muy bueno, pero resulta que lo que ya tiene en los pulmones y en el resto del organismo, pues ya lo tiene allí. Claro que no fumarse un cartón de cigarrillos al día le va a contribuir a su bolsillo, y va a contribuir al bolsillo de la familia, y va a contribuir a la atmósfera de su apartamento, de su casa, y entonces sus hijos y su esposa y sus amigos no van a estar todo el día oliendo a humo de cigarrillo. Pero fundamentalmente hay que ser conscientes de que no vamos a poder, por más que logremos reducir esas emisiones, no vamos a poder revertir la dirección del cambio climático, aunque sí es muy importante disminuirlas,
porque podemos también agravar el problema. La humanidad sabe que no podemos pasar de 2 grados de aumento en el promedio de la temperatura del planeta, porque entonces ya los desastres serían muchísimo más graves. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 habla de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, importantísimo para Colombia, porque cerca de la mitad, sino un poco más del territorio colombiano son territorios marinos, territorios costeros, territorios insulares. Es decir, a veces si nos dicen dibujemos el mapa de Colombia, dibujamos solamente la parte continental, pero el territorio colombiano es muchísimo mayor. Como muchísimos municipios colombianos de la costa Caribe y de la costa Pacífica tienen parte de su territorio colindando con el mar, o inclusive hay departamentos que tienen municipios en el mar, como por ejemplo el municipio de Cartagena tiene un islote o varios islotes cerca, el departamento del Cauca tiene el municipio de Guapi, que a su vez tiene la isla Gorgona, el de Buenaventura tiene la isla Malpelo, y gran parte de la riqueza, sobre todo en biodiversidad de nuestro país, pues está en los mares. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande, y el alcalde o la alcaldesa y el equipo de gobierno de un municipio costero pues tiene que mirar tanto la zona interior como las zonas de transición entre el mar y la tierra, entre comillas, llamada firme, y también las zonas marinas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque Colombia es un país costero, con la bendición de que tenemos costa sobre los 2 mares. Y el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que a este módulo respecta es el número 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. La biodiversidad es otra de las grandes riquezas que tenemos nosotros en Colombia, y hace referencia a la gran cantidad de seres vivos que existen y que son la respuesta de la vida precisamente a los desafíos que todas estas dinámicas planetarias nos han ido imponiendo a los seres vivos desde hace 4.000 millones de años que existe vida en el planeta Tierra. Es decir, una de las mayores riquezas con que puede contar un municipio es su diversidad. Y aquí quiero hacer una mención, porque quizá un punto de partida para ustedes, autoridades municipales, es hacer un reconocimiento de todo aquello en que el municipio es rico. Y el municipio es rico en recursos de biodiversidad, el municipio es rico en recursos de agua, el municipio es rico en culturas étnicas, el municipio es rico en identidad. Y aquí hay un concepto muy importante, que son los irrenunciables. Hay una gran paradoja en el mundo, en Colombia, y muy seguramente en varios de sus municipios existe la misma paradoja, y es que los lugares más ricos en biodiversidad, más ricos en agua, son al mismo tiempo los más pobres en necesidades básicas insatisfechas. Eso quiere decir que esos territorios están dándonos agua, están dándonos calidad de vida, están generando a través de la biodiversidad, digamos así, como los resortes o los amortiguadores que hacen flexible el territorio y que le permiten adaptarse, pero resulta que no reciben en contraprestación lo que deberían recibir. La riqueza fiscal de los municipios fundamentalmente llega a través de los impuestos catastrales, de los impuestos de industria y comercio, etcétera, etcétera. Entonces los municipios que tienen muchos parques nacionales naturales, zonas de reserva forestal, resguardos de comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes, pues no están recibiendo esos impuestos, entonces son pobres fiscalmente, y entonces esa enorme riqueza ecológica y esa enorme riqueza hídrica entonces se está volviendo como un obstáculo. Ahí hay una responsabilidad de ustedes, pero del país entero también, de generar una reciprocidad para que las regiones de Colombia que están recibiendo los beneficios de la biodiversidad y del agua retribuyan de manera solidaria y equitativa a los municipios que las están generando. Pero ojo, no irnos a empobrecer en lo que ya somos ricos. Eso equivaldría a vender los riñones para comprarnos un aparato para diálisis, lo cual es una estupidez. Esos irrenunciables hacen referencia a que no podemos empobrecernos en aquello que somos ricos, porque después no lo vamos a poder conseguir ni pagar con ningún precio. Ustedes dirán, bueno, pero tras de que la agenda de los funcionarios y funcionarias de los equipos de gobierno municipal ya está súper atiborrada y cada vez tenemos más responsabilidades, ahora aparecen nuevas responsabilidades, los objetivos del desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo, ya no nos alcanzamos para más cosas. Esto es comprensible si se mira de esa manera, pero realmente todo esto lo que está buscando es una manera diferente de hacer lo que de todas maneras tienen que hacer. Por ejemplo,
ustedes como funcionarios y funcionarias del municipio y trabajadores de los equipos de gobierno municipal tienen que responder porque haya una oferta suficiente para las necesidades de vivienda de la gente. Eso lo tienen que hacer con o sin cambio climático. Lo que pasa es que hay que mirar muy bien en dónde se pone la vivienda para que no sea quitándole al río los espacios que el río ya se ha pedido para sí mismo. Tienen que responder por la salud, pero la salud no es solamente poner más camas en los hospitales, sino generar condiciones ambientales, calidad ambiental, calidad de los alimentos, razón, digamos, de estar feliz espiritual y culturalmente, y todo eso va a contribuir a la salud. Es decir, no es una actividad adicional. Hay un problema muy grande en Colombia y es que a veces entendemos la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático como el airbag, o sea, esa bolsa que se pone en el timón de los carros y que se infla cuando hay un choque, pero mientras tanto los presupuestos normales se invierten en aguardiente para el chofer. Es decir, tomamos medidas para prevenir desastres o para adaptarnos al cambio climático, pero no cambiamos la manera como estamos llevando a cabo el desarrollo. Entonces, aquí hay una serie de herramientas que ustedes tienen en sus manos, que no se las inventan los objetivos de desarrollo sostenible, sino que son los espacios en donde a través de los cuales esos objetivos se van cumpliendo. Por ejemplo, los planes de desarrollo de los municipios, que tienen que ser unos planes de desarrollo que no solamente tengan en cuenta la felicidad humana, la calidad de la vida de los seres humanos, sino también la calidad de la vida de los ecosistemas, la calidad de la vida de todos los animales, desde mamíferos, aves, reptiles, hasta microorganismos, que son los que se encargan de garantizar la fertilidad del suelo en los ecosistemas. Tienen ustedes también los POMCAS, que son los planes de ordenamiento y gestión de las cuencas hidrográficas, y que ustedes participan en la elaboración, definición de esos POMCAS a través de los consejos de cuencas, en los cuales, por supuesto, tienen que estar los gobiernos municipales. Y entonces de allí salen, digamos, las reglas de juego para los determinantes ambientales que establecen las corporaciones autónomas regionales, pero no por allá encerrados, sino precisamente en diálogo y en concertación con todos los actores del territorio y, por supuesto, con los gobiernos municipales. Están también los planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento territorial, que hay que entenderlos no como una manera de ordenar el territorio para imponerle las prioridades humanas, sino como una manera de ordenar las actividades humanas para que no entren en conflicto con el territorio. Ustedes, por ejemplo, a través de un plan de ordenamiento territorial estarían tomando una decisión suicida si resuelven dedicar los humedales, secarlos para hacer urbanizaciones, porque los humedales son precisamente los dobladillos que tienen los ríos, que tienen los cuerpos de agua, entre otras funciones, para evitar que haya inundaciones cuando se produce una temporada invernal fuerte. Estarían cometiendo un acto suicida y de una enorme irresponsabilidad si ustedes permiten o no se oponen, por ejemplo, a que se otorguen títulos mineros en páramos o en otros ecosistemas estratégicos. ¿Por qué? Porque de eso depende precisamente que podamos tener agua. Y ustedes saben, y lo hemos visto en muchísimos casos en Colombia, que cuando una comunidad pierde la posibilidad de ejercer el derecho al agua, cuando pasan una semana o más días sin agua, pues la gente se desespera y entonces sale a protestar y hay enfrentamientos con la policía. Pero lo que pasa es que normalmente los gobernantes están acostumbrados a hacer distintas alianzas para poder gobernar el municipio o el departamento o el país. Esas alianzas se hacen con grupos políticos, con jefes políticos, con sectores económicos, pero ahora hay algo fundamental, y con esto me despido por ahora, es que las alianzas estratégicas no pueden ser solamente entre seres humanos. Ustedes, como equipos de gobierno municipal, tienen que hacer primero que todo alianzas con el agua, alianzas con el clima, alianzas con la selva, alianzas con los humedales, alianzas con los manglares, porque esos son actores del territorio que en últimas son los que van a determinar que ustedes hagan un buen gobierno o que hagan un mal gobierno. Recuerden siempre que estamos hablando de un sistema donde todo está interconectado con todo, y donde si ustedes mueven algo positivamente, uno de los engranajes lo mueven positivamente, entonces todos los demás engranajes se van a mover también en esa dirección positiva. Pero si uno de esos engranajes se traba, pues se va a trabar entonces todo el mecanismo. Imagínense ustedes una caja de cambios o el mecanismo de un reloj clásico, de los que todavía tienen engranajes, no solamente los digitales. Y piensen ustedes entonces, por ejemplo, cómo podrían reducir la pobreza o cómo podrían mejorar la calidad de vida de la infancia si no están tomando medidas adecuadas para garantizar que haya agua.
pero por supuesto tampoco se puede garantizar que haya agua y que haya sanidad, diversidad, integridad en los ecosistemas si al mismo tiempo no se están tomando medidas para reducir la pobreza, para ofrecerle a la gente formas adecuadas de obtener ingresos, de satisfacer sus necesidades, porque es casi que imposible pedirle a una gente que vive solamente de talar el bosque para vender leño, para hacer carbón, que no haga esa actividad y que sencillamente se cruce de brazos. Entonces, todo esto hay que mirarlo interrelacionadamente, no como digamos, aspectos especializados, y las mismas respuestas se las va a ir indicando el territorio mismo, y por eso parte esencial, como decíamos hace un momento, de un buen gobierno es hacer alianzas con el territorio, con el agua, con los ecosistemas, para lo cual hay que aprender a comunicarse con ellos.